Y así concluye nuestra lección sobre los diversos climas encontrados en la Federación Galáctica, anunció el profesor Zixnax, agitando sus tentáculos con un ademán mientras apagaba la pantalla holográfica. Los estudiantes alienígenas en el aula chasquearon y cliquearon en respuesta. Sus variados apéndices se movían con excitación o alivio. Era difícil decir cuál. Mientras la mirada del profesor recorría la sala, notó una figura solitaria en la parte de atrás, encorvada sobre un datepad, escribiendo notas frenéticamente. La estudiante de intercambio humana, Sara, parecía ajena al hecho de que la lección había terminado. Zixnax no pudo evitar soltar una carcajada, un sonido que se asemejaba a un triturador de basura intentando digerir una cuchara. «Señorita Sara», llamó, con una voz mezcla de diversión y exasperación, «creo que puede dejar de escribir ahora, a menos que, por supuesto, esté componiendo la próxima gran novela humana sobre el emocionante mundo de la meteorología planetaria». La cabeza de Sara se levantó de golpe, sus mejillas enrojeciendo en un tono que hizo que algunos de sus compañeros se preguntaran si los humanos podían cambiar de color como algunas especies de Andrómeda 7. «Oh, lo siento, profesor», tartamudeó, guardando rápidamente su datepad en su bolsa. «Me atrapó esa parte sobre las condiciones climáticas extremas. Me recordó a casa». «Ah, sí, la Tierra, el infame mundo de la muerte», respondió el profesor, su interés despertado. «Dígame, señorita Sara, ¿qué tiene el clima de su planeta que justifique tomar notas tan intensas? Seguramente no puede ser más emocionante que las tormentas de metano de Júpiter Prime o la lluvia de diamantes en Carbo 9. Sara se puso de pie, una sonrisa se extendió por su rostro que hizo que sus compañeros alienígenas se retractaran instintivamente. Habían aprendido temprano que cuando un humano sonreía así, generalmente significaba que estaban a punto de decir algo completamente insano. «Bueno, profesor», comenzó Sara, con un tono de desafío en su voz, «solo estaba pensando en cómo nosotros, los humanos, hemos convertido algunas de nuestras condiciones climáticas más extremas en actividades recreativas». El aula estalló en un caos de clics confusos, silbidos y lo que sonó sospechosamente como un globo desinflándose, que en realidad era Gloops, el amasijo amorfo del sector 7, expresando incredulidad. Los tentáculos de Zixnax se enredaron en nudos, un claro signo de perplejidad en su especie. «Actividades recreativas», repitió lentamente, como si las palabras mismas pudieran morderlo. «Señorita Sara, tal vez quiera elaborar». Estoy seguro de que todos estaríamos fascinados de escuchar cómo las criaturas de un mundo de la muerte encuentran placer en condiciones climáticas potencialmente mortales. La sonrisa de Sara se amplió y rebotó sobre las puntas de sus pies, apenas conteniendo su emoción. «Oh, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tal los deportes de invierno? Ya sabes, cuando la mitad de nuestro planeta se congela, y en lugar de hibernar como criaturas sensatas, nos atamos palos puntiagudos a los pies y nos lanzamos montaña abajo a velocidades de romper el cuello». La clase colectivamente jadeó y Gloops emitió un sonido como un desatascador siendo sacado de un desagüe particularmente obstinado. «O la pesca en hielo», continuó Sara, calentándose con el tema. «Cortamos agujeros en lagos congelados, nos sentamos durante horas en el frío cortante y esperamos atrapar peces que probablemente estén tan confundidos como nosotros sobre por qué estamos allí». Los tentáculos de Zixnax ahora estaban tan anudadas que parecía un plato de espaguetis con conciencia. «Señorita Sara», dijo débilmente, «seguramente está exagerando para efecto cómico». Sara rió, un sonido que hizo que sus compañeros se estremecieran. Habían aprendido que la risa humana a menudo precedía a historias de peligro inimaginable o tontería. «Oh, profesor, apenas estoy comenzando. ¿Han oído hablar de nuestros chapuzones polares? Es cuando nos reunimos en grandes grupos, cortamos un agujero en el hielo y luego saltamos al agua congelada vistiendo nada más que nuestra ropa interior». En ese punto, 3 estudiantes se desmayaron, 2 más iniciaron procedimientos de evacuación de emergencia, y Gloops había adquirido un interesante tono de púrpura. «Pero, ¿por qué?». La voz del profesor era apenas un susurro, sus tallos oculares caídos en derrota. «Por diversión, por supuesto», exclamó Sara, sus ojos brillando con la alegría maníaca que solo un habitante de un mundo de la muerte podría albergar al discutir actividades potencialmente fatales.
Y ni siquiera me hagan empezar con nuestros deportes de verano. ¿Alguna vez han oído hablar del deslizamiento en volcán? La clase entera, incluido el profesor, dejó escapar un gemido colectivo que sonó como un coro de estrellas moribundas. Sabían que estaban en camino a una larga, aterradora y completamente desconcertante sesión de cuentos. Sara, ajena al malestar que estaba causando, lanzó una explicación detallada de las actividades de invierno humanas, completa con gesticulaciones salvajes y efectos de sonido que hicieron que varios de sus compañeros desearan haber elegido una electiva diferente. Así que imagínense esto, comenzó, su voz tomando la calidad de un vendedor de feria tratando de atraer clientes a una atracción particularmente dudosa. Es pleno invierno, la temperatura ha caído tan bajo que tu aliento se congela en el momento en que sale de tu boca, el viento aúlla como un alma en pena con un dedo del pie magullado, y la nieve se acumula más rápido que una deuda en tarjeta de crédito Zorblaxian. Hizo una pausa, mirando a su alrededor con una sonrisa expectante. Los estudiantes alienígenas la miraban de vuelta con una mezcla de horror y fascinación mórbida, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. «Ahora, ¿qué creen que hacemos los humanos en esta situación?», preguntó Sara, su voz goteando de sarcasmo. «¿Nos acurrucamos dentro de nuestras casas envueltos en mantas térmicas y sorbiendo bebidas calientes como cualquier especie sensata haría?». Un tentáculo tentativo se alzó en la primera fila, pertenecía a Xarel Pi, un ser parecido a un cefalópodo de un mundo acuático. Sí, aventuró, la esperanza evidente en su voz burbujeante. Sara soltó una carcajada que hizo que la mitad de la clase saltara. «Oh, dulce niño de verano», dijo, sacudiendo la cabeza. «No, miramos este paisaje helado y pensamos, vaya, ¿no sería divertido atarnos tablas largas y resbaladizas a los pies y lanzarnos montaña abajo a velocidades que harían que la mayoría de los pilotos de naves espaciales se pusieran nerviosos?» La clase colectivamente jadeó y Gloops emitió un sonido como un globo desinflándose lleno de pudín. «Damas, caballeros y seres de género indeterminado», continuó Sara, ahora paseándose de un lado a otro en la parte delantera de la clase como un orador motivacional trastornado. «Permítanme presentarles el deporte invernal humano de esquí». Agarró un marcador y comenzó a dibujar en la pantalla holográfica flotante, creando una imagen rudimentaria de una figura de palo en dos largas tablas, posicionadas precariamente en una pendiente pronunciada. «El concepto básico es simple», explicó Sara, su voz una mezcla de entusiasmo y risa contenida. «Tomas estas dos tablas, llamadas esquís, las atas a tus pies y luego usas la gravedad y un total desprecio por la seguridad personal para deslizarte montaña abajo por una montaña cubierta de nieve». El profesor Zixnax, que había estado congelado en un estado de fascinación horrorizada, finalmente encontró su voz. «Pero, ¿por qué?», tartamudeó, sus tentáculos retorciéndose en nudos que harían llorar de envidia a un Boy Scout. Sara se volvió hacia él, sus ojos brillando con ese tipo especial de locura que solo un habitante de un mundo de la muerte podría apreciar verdaderamente. «¿Por qué, profesor?». «Por la emoción, por supuesto. Por la adrenalina de casi evitar árboles, rocas y otros esquiadores que son igual de insanos. Por los derechos de alardear de haber sobrevivido a la trampa mortal helada de la naturaleza». La clase estalló en una cacofonía de ruidos confusos y aterrorizados. Gloops ahora había adoptado un tono de verde que sugería una regurgitación inminente de sus últimas 3 comidas. «Oh, pero eso no es todo», exclamó Sara, su voz elevándose por encima del alboroto. «Para aquellos que encuentran el esquí simple demasiado manso, tenemos variantes extremas». ¿Han oído hablar del salto de esquí? Las miradas en blanco y los nerviosos temblores de apéndices sugerían que no lo habían oído. La sonrisa de Sara se ensanchó hasta alcanzar proporciones verdaderamente alarmantes. «Imagínense esto, están en la cima de una rampa masiva, tan alta que el suelo debajo parece un edredón hecho por un gigante miope. Estás equilibrado en esquís que de repente parecen demasiado delgados y endebles para la tarea en cuestión, y luego, con nada más que un casco y una oración, te lanzas desde esta rampa y vuelas por el aire como un águila majestuosa. Si las águilas fueran propensas a gritar improperios y cuestionar sus decisiones de vida en pleno vuelo». La clase ahora estaba en varios estados de angustia, 2 estudiantes se habían desmayado, uno estaba intentando contactar con la embajada de su planeta natal, y Gloops se había formado en una esfera perfecta,
presumiblemente en un intento de rodar fuera del aula. Pero espera, hay más, continuó Sara, su voz tomando ahora la calidad de un presentador de infomercials de madrugada. Para aquellos que encuentran descender montañas o volar por el aire demasiado peatonal, tenemos escalada en hielo. El profesor Zixnax, que había estado lentamente avanzando hacia la salida de emergencia del aula, se congeló en sus pistas. ¿Escalada en hielo?, repitió débilmente, como si decir las palabras pudiera conjurar esta aterradora actividad en existencia. «Oh, sí», exclamó Sara, sus ojos brillando con una alegría maníaca que hizo que varios estudiantes gimieran. Imaginen una pared de hielo de cientos de pies de altura, irregular y resbaladiza, y fría como para congelar tus pestañas. Ahora imaginen mirar esta monstruosidad congelada y pensar, ¿sabes qué sería divertido? Escalar eso con nada más que unos zapatos con pinchos y pelas. Los tentáculos del profesor se habían ahora atado en nudos tan complejos que parecía un proyecto de macramé consciente. «Pero, ¿por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sara se inclinó hacia él, su voz bajando a un susurro conspirativo que de alguna manera todos en la sala podían oír. «Porque está ahí, profesor. Porque está ahí». La clase colectivamente se estremeció y Gloops emitió un sonido como un triturador de basura intentando digerir un pollo de goma. «Y no olvidemos la pesca en hielo», continuó Sara, su entusiasmo aparentemente limitado. «Es un deporte que combina la emoción de sentarse inmóvil durante horas con la emoción de la hipotermia potencial». Ella tomó el marcador nuevamente y comenzó a dibujar en la pantalla holográfica. La imagen resultante parecía una figura de palo sentada en una caja, rodeada por lo que parecía ser nieve o un caso muy malo de caspa. «Así es como funciona», explicó Sara, tocando el dibujo rudimentario con el marcador. «Primero encuentras un lago congelado, luego taladras un agujero en el hielo, montas un pequeño refugio y te sientas allí esperando que pasen los peces. Es como la pesca regular, pero con el desafío adicional de que tu cebo se congele antes de que toque el agua y tus dedos se conviertan en carámbanos». Los estudiantes alienígenas miraron el dibujo, sus expresiones una mezcla de confusión y horror. Un estudiante, un blob gelatinoso llamado Blabs, levantó tentativamente un pseudópodo. «Sí, Blabs», reconoció Sara, señalando el marcador hacia él como si fuera un florete. «Pero, ¿por qué no pescan cuando hace calor?», burbujeó Blabs, su voz temblando con el esfuerzo de tratar de entender la lógica humana. Sara echó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido que hizo que varios estudiantes se agacharan para cubrirse. «Oh, Blabs, dulce niño de verano», dijo, limpiándose una lágrima del ojo. «¿Dónde está el desafío en eso? ¿Dónde está la emoción de preguntarte si tus dedos aún estarán unidos a tus pies cuando llegues a casa? ¿Dónde está la alegría de contarles a tus amigos que sobreviviste la furia helada de la naturaleza solo para atrapar un pez que probablemente esté tan confundido como tú sobre por qué estás allí?» Blabs lentamente retraía su pseudópodo, haciendo una nota mental de nunca visitar la Tierra en invierno. «Pero espera, hay más», exclamó Sara, su voz tomando la calidad de un presentador de un concurso anunciando un premio particularmente dudoso. «¿Han oído hablar de nuestros chapuzones de oso polar?» La clase colectivamente gemía, un sonido que se asemejaba a un coro de globos desinflándose. Sabían que estaban en camino a otro relato de la locura humana. «Imagínense esto», comenzó Sara, sus ojos brillando con picardía. «Es el día de Año Nuevo, el aire es tan frío que duele respirar, el suelo está cubierto de nieve y hielo. Cualquier criatura sensata estaría acurrucada en una cama caliente, cuidando una resaca y cuestionando sus decisiones de vida. Pero no nosotros, los humanos. No, nos reunimos en grandes grupos, nos despojamos de nuestros trajes de baño y saltamos a cuerpos de agua helada». El profesor Zixnax, que había estado lentamente avanzando hacia la puerta, se congeló en sus pistas. «¿Ustedes se sumergen voluntariamente en agua helada?», preguntó, su voz una mezcla de asombro y horror. «Absolutamente», respondió Sara con una sonrisa, como si acabara de anunciar helado gratis para todos. «Es una tradición en muchas partes de la Tierra. Decimos que es por caridad o para empezar el año con una explosión, pero realmente, creo que solo nos gusta demostrar que podemos reírnos en la cara de la hipotermia».
La clase estalló en una cacofonía de ruidos confusos y aterrorizados. Gloops, que había estado avanzando lentamente hacia la puerta, de repente perdió cohesión y se convirtió en un charco tembloroso en el suelo. «Vamos, chicos», se rió Sarah, su voz resonando sobre el estruendo. «No es tan malo». Claro, el choque inicial se siente como si te apuñalaran con 1.000.000 de pequeñas dagas de hielo y sí, siempre existe el riesgo de un paro cardíaco, pero piensen en los derechos de alardear. Los estudiantes alienígenas la miraron en un silencio atónito, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. Incluso el profesor Zixnax parecía no tener palabras, sus tentáculos atados en nudos tan complejos que harían que un computador cuántico se cortocircuitara. «Pero saben que», continuó Sarah, su voz adoptando un tono conspirativo. «Todas estas actividades invernales palidecen en comparación con nuestro deporte frío más extremo. Damas, caballeros y seres de género indeterminado, permítanme presentarles la cúspide de la locura invernal humana, el yadin sobre hielo». La clase contuvo colectivamente la respiración, o lo que pasara por respiración en sus respectivas especies. Sabían que estaban a punto de escuchar algo que desafiaría su comprensión de la cordura. La sonrisa de Sarah se ensanchó a proporciones verdaderamente alarmantes mientras comenzaba a explicar. «Imaginen si quieren un velero. Ahora, quiten el agua y reemplácenla con una vasta extensión de hielo. Añadan algunas cuchillas afiladas en la parte inferior del barco y una vela que sería más adecuada para un pequeño clipper que para los vientos que harían que la mayoría de los pilotos pensaran 2 veces antes de despegar. ¿Qué obtienen? Una receta para el paseo más emocionante y aterrador de sus vidas». Ella tomó el marcador nuevamente y comenzó a dibujar en la pantalla holográfica. La imagen resultante parecía un dibujo infantil de un barco siendo perseguido por un tornado. «Esto, mis amigos, es un yate sobre hielo», declaró Sarah, tocando el dibujo rudimentario con el marcador. «Es como navegar, pero en lugar de olas suaves y brisas marinas, estás lidiando con hielo duro como una roca y vientos que pueden tirarte al suelo si no tienes cuidado». «Ah, y mencioné que estos bebés pueden alcanzar velocidades de hasta 140 millas por hora». La clase estalló en una cacofonía de ruidos confusos y aterrorizados. Un estudiante, una entidad respiradora de metano de un gigante gaseoso, en realidad comenzó a sublimarse de puro terror. El profesor Zixnax, que había estado mudo durante los últimos minutos, finalmente encontró su voz. «Señorita Sarah», dijo débilmente, sus tentáculos cayendo con derrota. «¿Me está diciendo que los humanos voluntariamente se colocan en un vehículo sin frenos, sobre una superficie con casi ninguna fricción, impulsados por vientos lo suficientemente fuertes como para levantar pequeños edificios, y consideran esto un desafío?» Los ojos de Sarah se iluminaron con una alegría maníaca que hizo que varios estudiantes gimieran. «Exactamente, profesor. Ahora lo entiende. Es la prueba definitiva de habilidad, coraje, posiblemente, habilidades de toma de decisiones cuestionables. Un movimiento equivocado y podrías encontrarte deslizándote por el hielo más rápido que un político retrocediendo en promesas de campaña». La clase colectivamente gimió, un sonido que se asemejaba a un coro de estrellas moribundas dándose cuenta de que habían dejado el horno encendido. Sarah, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. Sus ojos brillaban con ese tipo especial de locura que solo un habitante de un mundo de la muerte podría apreciar verdaderamente. «Pero espera, hay más», exclamó, su voz tomando el tono de un presentador de infomercials de madrugada promocionando un producto sorprendentemente extravagante. «Todavía no hemos explorado la joya de la corona de la locura invernal, el Idita». El profesor Zixnax, que había estado lentamente avanzando hacia la salida de emergencia, se congeló en sus pistas. «¿El qué?», preguntó, su voz temblando como una hoja en un huracán. «El Idita, profesor. Es solo el evento invernal más agotador, intenso y francamente loco en la historia humana», explicó Sarah, volviendo a la pantalla holográfica y borrando sus dibujos anteriores con un barrido de su brazo que hizo que varios estudiantes se estremecieran. Con trazos rápidos y emocionados, comenzó a dibujar una nueva escena, una figura solitaria en un trineo tirado por lo que parecían ser un grupo de lobos muy entusiastas. «Imaginen esto», comenzó Sarah,
su voz bajando a un susurro dramático que de alguna manera llegaba a todos los rincones de la sala. Una carrera de 1000 millas a través de la inmensidad congelada de Alaska. Temperaturas tan bajas que tus pestañas se congelan juntas, vientos que pueden arrancar la carne de tus huesos, un terreno tan traicionero que hace que un campo de minas parezca un patio de juegos. La clase contuvo colectivamente la respiración, o lo que pasara por respiración en sus respectivas especies. Sabían que estaban a punto de escuchar algo que desafiaría su comprensión de la cordura. Y en estas condiciones, continuó Sara, su voz subiendo con emoción, hombres y mujeres valientes se lanzan en trineos tirados por equipos de perros, corriendo día y noche durante hasta 2 semanas seguidas. Luchan contra la congelación, el agotamiento y la muy real posibilidad de perderse en un ventisquero y convertirse en un helado humano. Gloops, que justo había logrado recuperar alguna semblanza de forma, perdió cohesión nuevamente y se deslizó debajo de su escritorio con un chapoteo húmedo. «Pero, ¿por qué?», preguntó débilmente el profesor Zixnax, sus tentáculos cayendo con derrota. «¿Por qué, profesor?». Los ojos de Sara se iluminaron con un fervor que hizo que varios estudiantes consideraran seriamente transferirse a otra clase. «Por la gloria, por supuesto. Por la emoción de llevarse al límite absoluto. Por los derechos de alardear de haber sobrevivido a la prueba definitiva de la naturaleza». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala con una sonrisa expectante. Los estudiantes alienígenas la miraban de vuelta con una mezcla de horror y fascinación mórbida, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. «Y no olvidemos», agregó Sara, su voz bajando a un susurro conspirativo, todo comenzó como una forma de entregar medicinas que salvan vidas a un pueblo remoto durante un brote de difteria. Porque nada dice, heroico, como arremeter a través de un páramo congelado para salvar vidas. La clase estalló en una cacofonía de ruidos confusos y aterrorizados. Un estudiante, una forma de vida basada en silicio de un planeta de lava, en realidad comenzó a cristalizar de pura incredulidad. «Oh, vamos, chicos», se rió Sara, su voz resonando sobre el estruendo. «No son solo hazañas desafiantes a la muerte y actividades casi suicidas. También tenemos muchos pasatiempos invernales más seguros». El suspiro colectivo de alivio de la clase fue breve, sin embargo, ya que la sonrisa de Sara tomó un giro pícaro que incluso hizo que el profesor Zixnax considerara esconderse debajo de su escritorio. «Por ejemplo», continuó, su voz goteando con una inocencia fingida, «¿han oído hablar de las peleas de bolas de nieve?». Las miradas en blanco y los nerviosos temblores de apéndices sugirieron que no lo habían oído. La sonrisa de Sara se ensanchó a proporciones verdaderamente alarmantes. «Es realmente simple», explicó. «Tomas un puñado de nieve, la compactas en una bola y luego la lanzas con todas tus fuerzas a tus amigos». Los tallos oculares del profesor Zixnax se hundieron en confusión. «¿Pero, no es la nieve fría y potencialmente portadora de bacterias o parásitos dañinos?». Sara agitó la mano desestimando la preocupación, casi derribando a un estudiante cercano con su entusiasmo. «Oh, profesor, esa es la mitad de la diversión. Nada construye el carácter como esquivar proyectiles helados mientras tus dedos se tornan azules lentamente por el frío». La clase colectivamente gruñó, un sonido que se asemejaba a un coro de agujeros negros dándose cuenta de que habían tragado algo que les sentaba mal. «Y no olvidemos los muñecos de nieve», continuó Sara, su entusiasmo aparentemente sin límites. «Construimos estas figuras gigantes de nieve, les damos caras hechas de carbón y zanahorias y luego, bueno, simplemente las dejamos allí para que se derritan lentamente en montones deformes y perturbadores». Blabs, el estudiante gelatinoso, levantó un pseudópodo tentativamente. «¿Pero, no es eso un desperdicio de vegetales perfectamente buenos?». Sara echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido que hizo que varios estudiantes se agacharan para cubrirse. «Oh, Blabs, dulce niño de verano», dijo, limpiándose una lágrima del ojo. «Las zanahorias son lo de menos cuando se trata de desperdiciar recursos en invierno. Espera hasta que oigas hablar de nuestras decoraciones navideñas». El gemido colectivo de la clase esta vez sonó como una supernova decidiendo que no valía la pena explotar. «Imaginen esto», comenzó Sara, su voz adoptando la calidad de un guía turístico ligeramente desquiciado. «Cortamos millones de árboles perfectamente sanos, los arrastramos a nuestros hogares,
los cubrimos con burbujas brillantes y luces, y luego los observamos morir lentamente durante el transcurso de un mes. Y eso es solo el comienzo. El profesor Zixnax, que había estado lentamente avanzando hacia la puerta, se congeló en sus pistas. ¿Hay más?, preguntó, su voz una mezcla de fascinación y horror. Oh, profesor, dijo Sara, sus ojos brillando con picardía. No tienes idea. Colgamos suficientes luces para ser vistas desde el espacio, inflamos personajes gigantes de dibujos animados en nuestros céspedes, y algunas personas incluso pagan cantidades exorbitantes de dinero para rociar nieve artificial en sus ventanas en lugares donde nunca nieva realmente. La clase estalló en una cacofonía de ruidos confusos y aterrorizados. Bloops, que acababa de recuperar algo de forma, perdió cohesión nuevamente y comenzó a filtrarse por las grietas del suelo. Pero, ¿por qué?, burbujeó Exarelpi, el ser parecido a un cefalópodo, desde la primera fila. ¿Por qué, Exarelpi?, respondió Sara, su sonrisa ensanchándose a proporciones que harían sonrojar a una calabaza de Halloween. Por el espíritu de la temporada, por supuesto. Nada dice paz en la tierra y buena voluntad hacia los hombres como un césped delantero que usa más electricidad que una pequeña nación en desarrollo. Los estudiantes alienígenas la miraron en silencio atónito, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. Incluso el profesor Zixnax parecía perplejo, sus tentáculos atados en nudos tan complejos que harían llorar a un físico teórico. Pero ¿saben qué?, continuó Sara, su voz adoptando un tono nostálgico que hizo que varios estudiantes se prepararan para otra historia de locura humana. Todas estas actividades invernales, por locas que puedan parecer, palidecen en comparación con el pasatiempo invernal más extremo, más audaz y más esencialmente humano de todos. La clase contuvo colectivamente la respiración, o lo que pasara por respiración en sus respectivas especies. Sabían que estaban a punto de escuchar algo que desafiaría su comprensión del universo en sí. La sonrisa de Sara se suavizó en una sonrisa que era de alguna manera aún más aterradora en su sinceridad. Estoy hablando, por supuesto, de la gran tradición humana de quejarse del clima. Un murmullo confuso recorrió la clase, esto no sonaba tan mal. Oh, dulces niños de verano, se rió Sara, sacudiendo la cabeza. No tienen idea. Quejarse del clima no es solo un pasatiempo para nosotros, los humanos. Es una forma de arte, un modo de vida, un pilar fundamental de nuestra sociedad. Comenzó a pasear de un lado a otro al frente de la clase, su voz adoptando la calidad de un orador apasionado. Imaginen esto, es pleno invierno, la nieve está amontonada hasta los ojos, el viento aúlla como un alma en pena con un dedo del pie magullado. ¿Qué hacemos los humanos? Nos reunimos en grupos, nos acurrucamos para mantener el calor y participamos en las quejas competitivas más intensas que jamás hayan escuchado. Los tallos oculares del profesor Zixnax se animaron con interés. ¿Quejas competitivas?, repitió lentamente, como saboreando las palabras. Oh, sí, exclamó Sara, sus ojos brillando con un fervor que hizo que varios estudiantes gimieran. Es como un deporte olímpico, pero con más sarcasmo y menos pandax. Empiezas con tus quejas básicas, hace tanto frío que se me van a caer los dedos. Pero eso es material de aficionados. Hizo una pausa para efecto dramático, mirando a su alrededor para asegurarse de que tenía la atención de todos. Los estudiantes alienígenas la miraban de vuelta con una mezcla de confusión y fascinación mórbida. Los verdaderos profesionales, continuó Sara, su voz bajando a un susurro conspirativo, te contarán historias de inviernos tan duros que tuvieron que despegar a sus perros de los hidrantes de fuego. Jurarán sobre la tumba de su abuela que una vez hizo tanto frío que sus palabras se congelaron en el aire y tuvieron que esperar hasta la primavera para escuchar lo que habían dicho. La clase estalló en una cacofonía de ruidos confusos. Un estudiante, un ser hecho enteramente de plasma, en realidad parpadeó fuera de la existencia por un momento en pura incredulidad. Pero eso es imposible, burbujeó Exarelpi desde la primera fila, sus tentáculos agitándose en agitación. La sonrisa de Sara se ensanchó hasta alcanzar proporciones verdaderamente alarmantes. Por supuesto que sí, Exarelpi. Esa es la belleza de ello. No se trata de la verdad o la precisión científica.
Se trata de quien puede inventar la descripción más extravagante y exagerada de cuán miserable es el clima. El profesor Zixnax, que había estado observando este intercambio con una mezcla de horror y fascinación, finalmente encontró su voz. Señorita Sara, dijo débilmente, sus tentáculos cayendo con derrota. ¿Me está diciendo que los humanos se reúnen voluntariamente para exagerar sobre su incomodidad? Los ojos de Sara se iluminaron con una alegría maníaca que hizo que varios estudiantes consideraran seriamente transferirse a otro planeta. Exactamente, profesor. Ahora lo entiende. No es solo una exageración. Es una forma de arte, una competencia, una manera de vincularse con sus compañeros humanos sobre la miseria compartida, real o imaginada. Se volvió hacia la clase, su voz adoptando la calidad de un orador motivacional ligeramente desquiciado. Y déjenme decirles, amigos, no se limita solo al invierno. Oh, no. Nosotros, los humanos, nos quejaremos de cualquier condición climática. Demasiado calor, nos estamos derritiendo como helado en la superficie del sol. Demasiado húmedo, estamos considerando construir un arca. Demasiado seco, estamos a un paso de convertirnos en carne seca humana. La clase colectivamente gruñó, un sonido que se asemejaba a un coro de estrellas moribundas dándose cuenta de que habían dejado las ventanas del auto abiertas durante una supernova. Pero ¿saben qué es lo mejor?, continuó Sara, su entusiasmo aparentemente sin límites. No importa cuánto nos quejemos, no importa cuán miserables afirmemos estar, lo haremos todo de nuevo el próximo año. Nos pondremos esos esquíes, taladraremos esos agujeros en el hielo, saltaremos a esa agua helada, todo mientras nos quejamos de lo loco que es. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala con una sonrisa que haría que un gato de Cheshire pidiera consejos. Porque eso, mis amigos alienígenas, es lo que significa ser humano. Vemos un ambiente hostil y en lugar de huir, decimos, sostén mi cerveza y sumérgete. Usualmente mientras nos quejamos en voz alta sobre lo fría que está el agua. La clase se sentó en un silencio atónito, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. Incluso el profesor Zixnax parecía haberse quedado sin palabras, sus tentáculos atados en nudos tan complejos que harían cortocircuitar una computadora cuántica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Blabs levantó un pseudópodo tentativamente. Señorita Sara, burbujeó, su voz temblando con una mezcla de asombro y terror. ¿Todos los humanos son tan entusiastas sobre el invierno como usted? La sonrisa de Sara se suavizó en una sonrisa que era de alguna manera aún más aterradora en su sinceridad. Oh, Blabs, se rió, sacudiendo la cabeza. Lo que podrías llamar un entusiasta del invierno. Algunos humanos hibernan como osos, emergiendo solo de sus capullos de mantas para buscar chocolate caliente y quejarse de la factura de calefacción. Se volvió hacia el profesor, sus ojos brillando con picardía. ¿Sabe, profesor? Creo que esto amerita una excursión. ¿Qué tal si llevamos la clase a la Tierra el próximo invierno? Podría mostrarles personalmente las alegrías de construir un muñeco de nieve, la emoción de deslizarse por una colina a velocidades de romper el cuello y el placer único de tener una pelea de bolas de nieve. Los tallos oculares del profesor Zixnax se hundieron en terror y sus tentáculos se ataron en nudos tan complejos que formaron un pequeño agujero negro. Creo que eso podría estar contra las regulaciones escolares, señorita Sara, balbuceó, su voz temblando como una hoja en un huracán. Oh, vamos, se rió Sara, su voz resonando sobre el estruendo de ruidos alienígenas aterrorizados. ¿Dónde está tu sentido de la aventura, tu sed de conocimiento, tu deseo de experimentar nuevas y potencialmente peligrosas situaciones? La clase estalló en una cacofonía de protestas aterrorizadas. Bloops, que acababa de recuperar algo de forma, perdió la cohesión de nuevo y comenzó a filtrarse hacia el respiradero más cercano en un intento desesperado de escapar. Está bien, concedió Sara, levantando las manos en un gesto apaciguador. No haremos la excursión, pero, ¿qué tal esto? En la próxima clase traeré conos de nieve. Será una probada del invierno terrestre sin el riesgo de congelación o avalanchas. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas nerviosas, sus diversos apéndices temblando con una mezcla de miedo y curiosidad mórbida.
Incluso el profesor Zixnax parecía dividido entre su instinto de autopreservación y su curiosidad científica. No se vean tan preocupados, se rió Sara, sus ojos brillando con picardía. Prometo que el único peligro será un posible congelamiento cerebral y quizás una subida de azúcar, dependiendo de cuánto sirope usen. Mientras sonaba la campana, o más bien, mientras la señal psíquica que servía como campana en esta institución interestelar pulsaba en las mentes de todos los presentes, los estudiantes alienígenas salieron del aula, sus cabezas girando con visiones de humanos lanzándose por montañas heladas, sumergiéndose en lagos congelados y participando en quejas competitivas. El profesor Zixnax los observó irse, sus tentáculos aún atados en nudos de perplejidad. Se volvió hacia Sara, que estaba guardando sus cosas con una sonrisa satisfecha. «Señorita Sara», dijo, su voz una mezcla de asombro y exasperación, pero mayormente de iluminación. «Debo decir que su presentación fue esclarecedora y aterradora, pero sobre todo esclarecedora». Sara brilló ante él, su sonrisa más brillante que el reflejo de un campo de nieve recién caída. «Gracias, profesor. Siempre estoy feliz de compartir las alegrías de las actividades invernales humanas. ¿Sabe? Si le interesa, podría hablarle de nuestros deportes de verano la próxima vez». ¿Alguna vez ha oído hablar del deslizamiento en volcán? Los ojos del profesor se hundieron en derrota y dejó escapar un suspiro que sonó como una estrella moribunda finalmente rindiéndose. «Lo espero con igual partes de anticipación y temor, señorita Sara». Igual partes de anticipación y temor. Mientras Sara salía del aula, ya planeando su próxima presentación sobre la locura de las actividades humanas de verano, el profesor Zixnax no pudo evitar sacudir la cabeza en asombro. Estos humanos, con sus adaptaciones a un mundo de muerte y su inexplicable amor por el peligro, nunca dejaban de asombrarlo. Tomó nota mental de actualizar el programa del curso. Quizás una unidad sobre sobrevivir a la idea de diversión de un humano no estaría de más en esta vasta y variada galaxia. Nunca se sabía cuándo podría ser útil tal conocimiento. Mientras recogía sus materiales de enseñanza, aún riendo para sí mismo sobre la absurdidad de la pesca en hielo y los chapuzones polares, el profesor Zixnax no pudo sacudirse la sensación de que su vida se había vuelto infinitamente más interesante, francamente, más aterradora desde la llegada de la estudiante de intercambio humana. Miró por la ventana a la nebulosa giratoria que servía de telón de fondo para la principal institución educativa de la Federación Galáctica. En algún lugar allá afuera, en un pequeño planeta azul, los humanos probablemente se estaban atando a tablas y lanzándose por montañas, o cortando hoyos en hielo para pescar, o participando en batallas épicas sobre quién podía quejarse más creativamente del clima. Y por primera vez en su larga carrera académica, el profesor Zixnax sintió un atisbo de algo que no podía identificar del todo. ¿Era miedo, curiosidad o quizás envidia? Sacudiendo la cabeza, todas y cada una de ellas, para aclarar sus pensamientos, se dirigió hacia la salida del aula, anticipando y temiendo a partes iguales la próxima presentación de Sara. Mientras tanto, en los bulliciosos pasillos de la Universidad de la Federación Galáctica, Sara estaba cautivando a un grupo de estudiantes alienígenas desconcertados que no parecían poder apartarse de sus entusiásticas descripciones de las actividades invernales humanas. «Y por eso lo llamamos hielo negro», explicaba Sara, moviendo las manos animadamente. «No es realmente negro, ¿saben? Es tan claro como el vidrio y el doble de resbaladizo. Un minuto estás caminando tranquilamente, y al siguiente, ¡bam!, estás realizando una rutina de patinaje artístico en la acera». Exarel Pi, quien había estado escuchando con una mezcla de horror y fascinación, levantó un tentáculo con timidez. «Pero, ¿por qué no se quedan simplemente en casa cuando está helado?», burbujeó, su voz temblando con confusión. La risa de Sara resonó por el pasillo, haciendo que varios profesores alienígenas pasaran rápidamente. «Oh, Exarel Pi, adorable cefalópodo», se rió Sara, mientras secaba una lágrima de su ojo. «¿Dónde estaría la diversión en eso? Además, ¿cómo iríamos a trabajar o a la escuela?» «Blob, ¿quieres decir que aún tienen que asistir a instituciones educativas incluso en condiciones tan traicioneras?», preguntó su forma gelatinosa, temblando con incredulidad. La sonrisa de Sara se ensanchó a dimensiones que harían que una calabaza pidiera consejos. «Oh, absolutamente. De hecho,
Algunas escuelas tienen una política de nunca cerrar por nieve. Recuerdo una vez que la nieve estaba tan profunda que tuvimos que excavar túneles para llegar a clase. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de horror puro y sin adulterar. Bloops, que había estado reformándose con cautela cerca, perdió cohesión nuevamente y comenzó a filtrarse en una planta en maceta cercana. Pero, seguramente, aventuró Exarelpi, su voz apenas un susurro, seguramente su gobierno ofrece algún tipo de asistencia durante estas duras condiciones climáticas. Los ojos de Sara brillaban con picardía. Oh, hacen lo mejor que pueden. Envían estos enormes camiones para despejar la nieve de las carreteras. Claro, eso a menudo resulta en crear muros de nieve más altos que algunos de nuestros ciudadanos más pequeños, pero, hey, eso es solo parte de la experiencia del maravilloso invierno. Hizo una pausa, mirando a su cautiva audiencia con una sonrisa que haría que un gato de Cheshire pidiera lecciones. Y no olvidemos los camiones de sal. Esparcen sal en las carreteras para derretir el hielo. Es genial para conducir, no tan genial para tus zapatos, tu coche, o cualquier vida vegetal en un radio de 50 pies, pero hey, los sacrificios deben hacerse en nombre de la navegación invernal. Los estudiantes alienígenas la miraron en un silencio atónito, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. Incluso el normalmente estoico Exarelpi parecía estar reconsiderando sus decisiones de vida, particularmente la que lo llevó a esta conversación. Pero ¿saben qué es lo mejor?, continuó Sara, su entusiasmo aparentemente sin límites. Los días de nieve, esas ocasiones mágicas cuando hay tanta nieve que incluso los administradores escolares más obstinados tienen que admitir la derrota y cancelar clases. Blabs, que había estado retrocediendo lentamente, se detuvo en su retirada. Eso no suena tan mal, aventuró con cautela. La sonrisa de Sara se suavizó en una sonrisa que era de alguna manera aún más aterradora en su sinceridad. Oh, Blabs, mi dulce niño de verano, dijo, sacudiendo la cabeza. Los días de nieve son los mejores. Te despiertas, revisas tu dispositivo de comunicaciones y ahí está, el anuncio bendito de que la escuela está cancelada. ¿Y saben qué hacemos con este tiempo libre inesperado? Los estudiantes alienígenas se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos, la curiosidad superando sus instintos de supervivencia. Nos abrigamos con tantas capas que apenas podemos movernos, salimos a la ventisca y pasamos horas construyendo fuertes de nieve elaborados y participando en batallas épicas de bolas de nieve, exclamó Sara, su voz resonando por el pasillo con suficiente entusiasmo para hacer que varios profesores alienígenas consideraran la jubilación anticipada. Pero, ¿por qué?, preguntó Exope, agitando sus tentáculos en confusión. Sara echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido que hizo que varios estudiantes se agacharan para cubrirse. Oh, Exarelpi, delicioso molusco, dijo, secándose una lágrima del ojo. ¿Dónde está la aventura en eso? Además, ¿cómo más podríamos abrir el apetito para el chocolate caliente y los s'mores? S'mores, eco Blobs, su forma gelatinosa ondulando con curiosidad. Los ojos de Sara se iluminaron con un fervor que hizo que varios estudiantes consideraran seriamente transferirse a otra galaxia. Oh, los s'mores, solo el tratamiento invernal más delicioso, pegajoso y desordenado jamás inventado. Tomas una galleta Graham, añades una barra de chocolate y un malvavisco asado, luego lo juntas todo junto con otra galleta Graham. Es como un pequeño pedazo de cielo, si el cielo fuera pegajoso, ligeramente quemado y probablemente te diera un subidón de azúcar que podría alimentar una pequeña ciudad. Los estudiantes alienígenas intercambiaron miradas de pura y sin adulterar perplejidad. Bloops, que había estado emergiendo cautelosamente de la planta en maceta, perdió cohesión nuevamente y comenzó a gotear por el pasillo. Pero, ¿cómo asan malvaviscos en la nieve?, preguntó Exope, su voz temblando con una mezcla de confusión y curiosidad mórbida. La sonrisa de Sara se ensanchó hasta dimensiones que harían que una supercomputadora pidiera una actualización. Oh, Exarelpi, hermosa e ingenua criatura marina, se rió Sara, sacudiendo la cabeza. Construimos una fogata, por supuesto. Nada dice diversión invernal como apiñarse alrededor de una fogata rugiente, tratando de asar el malvavisco perfecto mientras evitas simultáneamente la congelación y las cejas chamuscadas.
Los estudiantes alienígenas la miraron en un silencio atónito, sus diversos apéndices temblando nerviosamente. Incluso el normalmente curioso Blob parecía estar reconsiderando sus decisiones de vida, especialmente la que lo llevó a preguntar sobre los Moors. «Pero ¿saben cuál es la mejor parte absoluta del invierno?», continuó Sarah, su voz adoptando una calidad soñadora que hizo que varios estudiantes se prepararan para otra historia de locura humana. «En el momento en que entras después de horas de jugar en la nieve. Estás frío, estás mojado, tus dedos y dedos de los pies están entumecidos, y estás bastante seguro de que tu nariz está a punto de caerse». Pero entonces, hizo una pausa para efecto dramático, asegurándose de tener la atención de todos. Los estudiantes alienígenas se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos, la curiosidad superando sus instintos de supervivencia una vez más. «Entonces», continuó Sarah, su voz bajando a un susurro casi inaudible, «te cambias a ropa seca y cálida, te envuelves en la manta más esponjosa que puedas encontrar, te acurrucas en el sofá con una taza humeante de chocolate caliente, completa con pequeños malvaviscos flotando en la parte superior, y mientras te sientas allí, observando caer la nieve afuera de tu ventana, sintiendo el calor filtrarse lentamente de nuevo en tus huesos, piensas para ti mismo, esto es de lo que se trata el invierno, punto». Por un momento, hubo silencio en el pasillo. Los estudiantes alienígenas se miraron unos a otros, luego volvieron a mirar a Sarah, sus expresiones una mezcla de confusión y algo que casi podría describirse como comprensión. «Ya sabes», dijo Exarelpi lentamente, agitando sus tentáculos pensativamente, «esa última parte, eso en realidad suena bastante agradable». La sonrisa de Sarah se suavizó, volviéndose genuinamente cálida por primera vez desde que había comenzado sus relatos invernales. «¿Lo es, Exarelpi? Realmente lo es. Esa es la magia del invierno, ¿ves? No se trata solo de los deportes locos o de las quejas competitivas o de las actividades casi suicidas. Se trata del contraste. Se trata de apreciar el calor y la comodidad mucho más porque sabes lo que es estar frío e incómodo». Miró al grupo de estudiantes alienígenas, sus ojos brillando con una mezcla de picardía y sinceridad. «Y quién sabe, tal vez algún día todos ustedes vengan a visitar la Tierra durante el invierno. Prometo que no los haré ir a pescar en hielo o saltar en esquí, pero una pelea de bolas de nieve suave, eso podría estar en orden». Los estudiantes alienígenas se rieron nerviosamente, sus diversos apéndices temblando con una mezcla de miedo. ¿Y era eso anticipación? A medida que el grupo comenzó a dispersarse, dirigiéndose a sus próximas clases con la cabeza llena de fuertes de nieve, S'mores y la extraña e increíble locura de las actividades invernales humanas, Sarah no pudo evitar sonreír para sí misma. Podría ser una anomalía en esta vasta comunidad galáctica, un habitante de un mundo de la muerte, pero momentos como estos le recordaban la perspectiva única que aportaba a la mesa. Después de todo, en un universo lleno de maravillas, a veces lo más notable de todo era la capacidad de encontrar alegría en la adversidad, de convertir un entorno hostil en un patio de recreo y de salir del otro lado con las mejillas enrojecidas, los dedos de los pies entumecidos y una historia que contar. Mientras se dirigía a su próxima clase, ya planeando su próxima presentación, quizás sobre las alegrías de los huracanes de verano, Sarah no pudo evitar tararear una pequeña melodía bajo su aliento. Era un viejo clásico de la Tierra, uno que parecía particularmente apropiado en ese momento. «Oh, el clima afuera es terrible, pero el fuego es tan encantador, y como no tenemos a dónde ir, que nieve, que nieve, que nieve». El sonido de su alegre tarareo resonó por los pasillos de la Universidad de la Federación Galáctica, dejando a su paso un rastro de alienígenas desconcertados, cada uno preguntándose si acababan de vislumbrar la locura que hacía a los humanos tan singularmente humanos. Y en algún lugar de su oficina, el profesor Zixnax sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Todos sus 17, tenía la sensación de que su currículo de invierno estaba a punto de volverse mucho más interesante, y francamente, mucho más aterrador. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos.
Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.